Bueno, entonces ya con el ejercicio en la mano vamos a comenzar. No estaba tan diferente del que habíamos inventado, así que no me voy a detener mucho a leer porque ya sabemos dónde va un poco. Entonces, ¿qué queremos comenzar? Vamos a dándole formato a la hoja número 1, nos vamos a la hoja número 1. Queremos eliminar la columna A donde se repite la semana 1, 2, 3, 4. Y en lugar de poner título 3 veces, insertar solo una vez juntos antes del desayuno de cada semana. Para hacerlo tendrás que, entonces, eliminar la fila 1. Vamos primero a que se vean todos los datos. Me paro aquí en este triángulo, que es la intersección, o sea, como la esquina que hace entre las filas y las columnas. Entonces, este triángulo que me permite seleccionar toda la hoja. Y yo parándome en el cursor justo cuando cambia entre alguna de las columnas, no importa la que sea, importante es la que tenga información. Hago doble clic rápido entre ellas y me amplía para ver el tamaño completo del dato que contiene cada tabla. Entonces, esto es más fácil. Ahora, tenemos que insertar esta fila, sentar una fila y escribir entonces semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces nos paramos aquí, como te explicaba antes, si yo quiero insertar una fila entre el título y el primer dato, me paro aquí para que al insertarse me inserte justo antes de ella. ¿Por qué? Porque Excel se mueve en el sentido horario. Si me paro aquí, como si me insertara una fila en la 1. Quiero insertar justo una fila aquí en la fila 2, que me quede entre el título y este primer dato. Me paro en la fila 2, le doy a insertar y es cuando se me inserta. Y esto lo puedo hacer entonces, como este paso lo quiero hacer antes del desayuno para todos, selecciono con control todo donde dice desayunar, le doy insertar y aquí lo tengo. Entonces aquí tengo la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 por desayuno, almuerzo y cena. Entonces aquí ya inserté la fila. Escribo entonces semana 1, voy más rápido, la copio un momento, ya las tengo aquí escrito, muy bien. Y combina las celdas de B1 hasta A, desde B, perdón, hasta I. Entonces selecciono, igual selecciono desde B hasta I, donde está semana, con control selecciono todas estas celdas, todas estas igualmente, y esta función de combinar y centrar me toma siempre el primer dato dentro de un rango de celdas y los combina y los centra. Entonces la semana 1 va a quedar combinada y centrada entre todas estas celdas. Esta función se usa mucho, pero tiene una característica que a veces con ciertos comandos, ciertas funcionalidades, ciertas fórmulas, entonces este me sirve. Yo quiero llamar aquí a traerme un dato. Aquí que hago un igual si me lo trae, pero si necesito un buscar, si necesito otro tipo de funciones, dependiendo de qué formato, trabajar de esta manera me trae problemas. Entonces ahora aquí yo ya puedo de esta manera eliminar toda esta columna. Entonces ahora activa el ajuste de texto en todas las hojas para que se vea completo. Lo habíamos hecho de manera manual, o sea, de manera manual y de manera que se ajustara al dato más largo de cada tabla. Pero ahora nos piden específicamente ajustar la columna a 9 puntos de Excel o 2 centímetros. Entonces te explicaba que lo pudiera hacer de manera manual o aquí mira, que está 34. Me paro en la columna A, me voy a inicio, formato, le digo ancho de columna, aquí entonces le voy a decir 9, que nos están pidiendo. Después nos dicen de la B hasta la H hacer lo mismo, pero 15. Selecciono todas estas columnas de la B a la H completas, me voy al ancho de la columna y le digo 15 para todas. Pudiéramos hacerla una por una también, pero pues vamos a tardar más. Ahora en la fila 2, 6, 10 y 14, la 2, la 6, la 10 y 14, ya vimos que estas contienen las semanas, ¿no? que hicimos. Ahora nos pide entonces ajustar la altura a 14 centímetros. Entonces los vuelvo a seleccionar 2, 6, 10 y 14 con control para seleccionar las salteadas. Me voy de nuevo a formato, pero aquí ahora le voy a hacer
alto de fila. Y ya están en 14. La dejamos así. Rellena cada fila con un color de fondo diferente, centra el texto y ponlo en negrita y añade bordes de color negro. Entonces ahora no vamos a seleccionar la fila completa, sino precisamente el combinado de celdas de esta manera. Para ponerle borde, negrita, cada uno un color diferente y centrado. Bueno, ya está centrado porque esta selección es combinar y central. Yo también pude haber combinado y horizontal y quedaría de una sola manera. Para un solo lado, entonces después tendría que ajustar. Ahora, individualmente, pues voy seleccionando para colocarle un color diferente. Vale, estamos listos. El resto de las filas con información, o sea, desde A1 hasta H17, vamos a ajustar la altura a 50 puntos de Excel y 2 centímetros. Entonces voy a activar el ajuste de texto, ¿okay? Para que cuando yo le dé la altura entonces a 50, veamos cómo se combina. Lo dejamos aquí, si quieres lo hago al revés. Lo tendría que seleccionar así, para que no me cambie esta que sí tienen 14. Vuelvo a inicio, ancho de la columna y le digo 50. Ahora desde aquí si le digo ajustar y centrar y ya lo vemos. Me dicen también que apliquemos bordes internos negros. Entonces, puedo seleccionar así, tiquitín. Lo selecciono así porque no me cambien los encabezados de cada semana que ya hicimos. Muy bien. Ahora desde A3 hasta H5, o sea, A3, H5, centrar el texto vertical y horizontalmente, y añadir bordes interiores negros, que ya lo tiene, y bordes exteriores más gruesos de un color diferente. Entonces aquí podemos entrar directamente al formato de celda, le digo alineación, centrar, en el horizontal y el vertical centrar también. Y aquí me voy a los bordes y le voy a decir el más grueso y de un color. Y lo activo. Ok, muy bien. Esto es centrado vertical y horizontalmente, que también lo encuentro aquí. Como ese casi no se ve, es amarillo, vamos a ponerle otro color. Un contraste aquí. Muy bien. Y hay que hacer lo mismo para todas las demás intervalos de celdas. Centrado vertical y horizontalmente y añadir bordes interiores negros, que ya lo tienen, y bordes interiores más gruesos y de diferentes colores. Entonces lo voy a hacer una vez más y esto ya después te los paso repetidos para que no sea tan repetitivo. Centrarlo, centrado horizontal y verticalmente, y bordes, seleccionamos este que es el grueso y un color que nos marque un contraste. Aquí sí podemos poner el amarillo. Entonces ya están centrados y ya lo tenemos. Continuamos con los siguientes pasos y esto después te lo paso solucionado. Vamos con esta parte. Como ves, ya completé esto. Moviliza la primera fila para que siempre quede visible. Entonces, para que toda esta fila siempre sea visible y yo pueda bajar y que se vea, voy aquí a vista, inmovilizar paneles y le digo inmovilizar paneles superiores. Y ya quedó aquí visible. Ponle bordes negros, que ya lo habíamos hecho, y ponle el texto en negrita. Vale, ya venía en negrita, lo dejamos listo. La columna A, pone el texto de la columna A en negrita. Seleccionamos toda la columna A. ¿Ves? Esto es uno de los problemas que comento cuando trabajamos con combinado y centrado, que si quiero seleccionar la columna A, pues me selecciona todo esto. La tendría que seleccionar así, pero estaría activando un formato a 1.048.000 filas que hay hacia abajo. Entonces, pues eso siempre
hace que los Excel sean más pesados. Entonces lo ideal entonces sería seleccionarlo así y activamos la negrita. Que si hiciéramos esto, no me deja seleccionar solamente la A. Y ponle un centrado vertical y horizontal. Vale, ya lo tenía, ya está listo. Ahora cambia el nombre de la hoja 1 por menú semanal. Botón derecho, menú semanal. Estamos listos. Ahora en la parte 2 nos dicen que en la siguiente hoja de cálculo en la información nutricional que le pongamos un formato de kilocalorías a toda la columna D. Entonces vamos y seleccionamos. Igual, si selecciono así, estaría activando formato a todas las columnas hacia abajo. Que esto está bien siempre y cuando vaya a agregar nueva información. Si no, pues también lo puedo seleccionar de esta manera. El rango parcial. Me voy a más formatos de número, a la personalizada. Este 0,00 me activa decimales y el 0 nada más no me activa decimales. Espacio, doble comilla y escribo kilocalorías. Y cierro las doble comillas. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es ponerle la unidad, pero fíjate que aquí sigue saliendo el número, que es lo que le interesa a Excel internamente, que contenga un número, y el otro formato es visual para yo verlo, para que lo vea el humano. Ahora, a todas las demás columnas, todas las demás estas, nos están diciendo que le activemos la G de gramos. Hacemos lo mismo. General, más formatos de número, personalizadas. Estas no tienen decimales tampoco, dejamos el 00, no nos habla tampoco de decimales, y aquí vamos escribiéndole la G. Aquí es como se ve la muestra. Si quisiéramos que tuvieran decimales, utilizamos el 0,00. Ahí. Botón derecho, también entro por aquí, especiales. Listo. Entonces la columna B, ordenada alfabéticamente manteniendo los valores nutricionales. Este sería seleccionar toda la tabla desde A1, control shift derecha y hasta abajo, selecciono toda la tabla, me voy a datos y activo los filtros. Para ordenar, ya sea si le doy aquí, por ejemplo, lo que él dice ordenar, si ordeno nada más la columna B, pues se va a desmontar todos los datos que tengo a la derecha y a la izquierda. Entonces, la mejor solución es, si selecciono así y le digo ordenar de la A a la Z, es ampliar toda la selección para ordenar por datos, valores de la celda de la A a la Z. O, activando los filtros, le digo desde aquí, ordéname de la A a la Z, y vemos que aquí se descolocó pues todo. ¿Okay? Y un filtro, aplicar un filtro, el filtro pues es este, aplicando los filtros, por eso ya lo dejo así, y esta flechita indica visualmente al profesor de que ya están ordenados de la A a la Z. ¿Okay? Esta flechita hacia arriba, esta es la que está ordenando. Y con este filtro pues yo puedo buscar aquí nombre del plato. Por ejemplo, empiezo a escribir y me sale todos los nombres que comienzan o que tienen este juego de letras dentro de sus palabras. Entonces ahora en la columna F aplica un formato condicional para identificar visualmente los platos con contenidos de más azúcares. Entonces lo voy a seleccionar, voy a inicio, formato condicional, nueva regla. Entonces me voy a la regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valores que sean menor que 5, me lo vas a pintar, el relleno sea un verde claro. Le doy a aceptar. Con esta misma selección lo mantengo y ahora le digo nueva regla, aplico la misma, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda que esté entre 5 y 10.
Y este me está diciendo que lo pinte amarillo. Perfecto. Y con esta misma selección, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda que sea mayor que 10. Entonces, como yo aquí estoy dejando mayor que 10, o sea, si hay 10 exactamente, no lo pinta. Como el otro le dije que esté entre tal y tal, el 10 sí lo va a tomar en cuenta. Y aquí este es rojo. Le damos a aplicar. O sea, me explico. ¿Ves? Aquí está el amarillo, aquí hay un 10. 10 lo está tomando en amarillo. Si yo hubiese puesto mayor o igual que 10, puede haber un conflicto aquí. No lo vas a notar, pero a través, o sea, no te va a dar un problema. Excel no te va a dejar avanzar, pero a la hora de trabajar los datos, sí que puedes encontrarte con resultados erróneos por esto. Ahora en la columna J, en la celda J1, escribe saludable. Escribimos esa palabra, la voy a copiar y la pego aquí. Y copio el formato para que siga con el mismo. Para tener en cuenta los platos que contienen más azúcar, aplica un formato, una función condicional. Si el plato tiene más de 10 gramos de azúcar, debe aparecer el texto no saludable. Y en caso contrario, si es menor de 10 gramos, debe aparecer que sí. Vamos a trabajar de nuevo con estos datos de azúcares de la columna F, aplicando una función que sería la de sí. Le doble clic, también puedo invocar cualquier función desde la barra de funciones, de barra de fórmula. Esta es una función lógica dentro de la categoría lógica y selecciono sí. Y ella me lleva también de esta manera directamente al argumento de funciones. Entonces mi prueba lógica puede ser, si el dato, como estoy insertándolo en J2, pues tengo que seleccionar el dato desde la fila 2 también. Si esto es mayor que 10, igual tengo que definir si es mayor igual o mayor, debe aparecer no saludable. Caso contrario, o sea, lo que sea menor, sí. El sí con un acento. Puedo hacerlo al revés si es menor y los datos aquí serían al revés. Vale, aquí me dando un error, perdón, porque no puse las doble comillas. Y el sí, ay. Ahora, el acento. Muy bien, entonces vemos, es saludable, saludable, ¿ves? Aquí, por ejemplo, el 10. El 10 dice que sí es saludable. Entonces, mayor, más de 10. El 10, ¿lo tomo en cuenta o no? Para decirle que lo que sea 10 igual a 10 o mayor es no saludable. En ese caso, lo único que tendría que hacer es poner un igual aquí. Y vamos a ver el cambio. Aquí todos los días entonces me pone no saludable. Así que ver si se toma en cuenta o no el número 10. Y la diferencia sería esa. La celda M5 muestra la cantidad de grasas que tiene el plato con más grasas. Creo que esto es grasas. Y la cantidad se debe representar en gramos. Fíjate que esto no lo ponían en la imagen de la solicitud, por lo que no sabíamos cómo lo teníamos que representar. Eso estaba aquí nada más. Voy a usar aquí un momento una función que se llama traducir para que me traduzca esto, me lo traduzca del catalán al español. Plato con más grasa en cantidades. Vale. Es una función que pues ayuda a traducir de cualquier idioma a otro idioma. Entonces, la cantidad se tiene que presentar en gramos. La función aquí sería máximo. ¿De qué rango? De todo este rango. Aquí no te va a decir cuál es el plato, sino te dice
cuál es el mayor grado de grasa en los platos que tenemos. Para saber cuál es el plato, entonces tendríamos que aquí filtrar por el 29 y ver los platos que contienen esto. Entonces aquí serían 3. Platos con menos grasa, hacemos lo mismo que hicimos, pero con la función minúscula. La función minúscula me devuelve dentro de un listado de valores, dentro de un listado de celdas que contienen números, aquí te dice números, me devuelve el menor. Aquí nos están poniendo. Ahora, número de platos no saludables. Entonces aquí con la función contar sí, de todo el rango de la columna que acabamos de hacer, de saludable, sí y no, seleccionamos el criterio, va a ser no saludable. Lo escribimos tal cual, sin importar las mayúsculas. Y lo encerramos entre doble comilla. Y ahora el nombre de platos, el número de platos con más de 6 gramos de fibra. De nuevo, contar sí, porque me están diciendo números. El rango va a ser todas las fibras y el criterio va a ser encerrados entre doble comilla, mayor de 6. Si llegases a dudar, pues aquí pones filtrar que no por números que sean mayor que 6 y cuentas. Seleccionas así y aquí en la barra inferior de la barra de estado te está diciendo 35. Cuando desfiltremos de nuevo, vemos que nos están saliendo 35. Media de calorías por el desayuno. Aquí sería promedio punto sí. Si entramos aquí, puede ser que lo veas de mejor manera. El rango, el primer criterio o el primer argumento de esta función es el rango donde está el criterio. Entonces me están diciendo que el criterio va a ser donde diga la palabra esmorzar. Entonces me voy a seleccionar el rango donde está ese criterio. Y el criterio va a ser la palabra esmorzar. Y ahora el rango promediar, pues son las calorías. Selecciono todas las calorías. Aquí no nos están hablando de unidades, pero si la desearíamos, podemos seleccionar este formato y lo aplicamos para estos 3. Bueno, aquí tenemos el formato de la otra, no importa, venimos aquí, volvemos a darle personalizada. Aquí nos van a salir seguramente decimales. Perdón, le di sin querer doble clic. Entonces seleccionamos este y activamos las kilocalorías. Y así cuando hagamos ahora la media de calorías de comida y de cena, ya lo tengamos. De nuevo hacemos promedio punto sí. Voy a la f de x, el rango donde está el criterio. Y el criterio es que quiero que me promedie nada más los dinar, o sea, los almuerzos. La palabra dinar y el rango va a ser la columna de calorías. Y ahora la media de calorías de la cena. La misma función. Promedio punto sí del rango donde está la palabra. Si lo hago desde aquí afuera sería activando las doble comillas para escribir sopar. Punto y coma. Y ahora todo el rango de las calorías. Perfecto. Este ya estaría. Vale. Y en la hoja nos ponían que lo activamos con 2 decimales. Bueno, aquí no nos los decía, pero aquí lo hicimos. Muy bien. Ahora, vamos con una tabla dinámica. En la tabla dinámica, aquí yo había creado una hoja de cálculo que se llamaba contenido nutricional y entonces se refería a hacer una tabla dinámica de esta misma. Entonces, perfecto, vamos a seleccionarla toda
Ya que la selecciono toda, la termino de aplicar un formato a esta tabla. Con ella seleccionada me voy a insertar tabla dinámica, de una tabla a un rango. Como ya tengo el rango seleccionado, pues es este, y en una nueva hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La suma de calorías, proteínas, hidratos de carbono por cada comida, desayuno, comida y cena por semana, además de añadir el tipo de plato. Entonces, la tabla dinámica, suma de calorías por comida. La suma de las calorías, entonces esto iría a los valores por cada uno de las comidas. De desayuno, almuerzo y cena. Presentada como porcentaje del total de las calorías. Entonces podemos poner la suma, vuelvo a poner la suma de las calorías y el segundo voy al campo de configuración y le digo muéstramelo el total, el general, el porcentaje. Entonces aquí puedo poner porcentaje de las calorías y borramos el número 2. Por cada comida y semana. Entonces las semanas la podríamos poner semana 1, desayuno, almuerzo y cena, por cada una de las semanas está dividida de esta manera. La suma de hidratos por comida presentadas en gramos, entonces los hidratos también los agarramos, los ponemos aquí en valores y nos los dan de una vez en gramos. Nos está manteniendo todo nuestro formato. Le puedo poner a esta hoja de cálculo tabla dinámica y después le cambias el nombre a la que quieras. Después sigue la suma de proteínas por comidas de desayuno, almuerzo y cena. Entonces me vuelvo a parar sobre la tabla dinámica para que me aparezca todo mi área de campos y me están pidiendo entonces las proteínas por comida, representadas también en gramos. La tabla también debe mostrar los datos de cada semana en las columnas que servirán para comparar los datos semanales. Filtrar por nombre de platos. Entonces, esto te lo explicaba en el video anterior. Aquí pues, se vería súper más chulo para ver los platos que hay en cada una de las semanas de desayuno, almuerzo y cena. Pero como me dicen filtrar por platos, yo trato de filtrar aquí como lo primero que pongo, el primer dato son las semanas, para que me los ordene de esta manera. Si pongo los platos, pero me va a ordenar por plato, es un poquito más difícil de entender. Los platos nos los piden como filtro. Entonces puedo filtrar aquí por cada uno de los platos. Por ejemplo, una ensalada variada, la comí en la semana 4 de cena y tenía tantas kilocalorías. El porcentaje, bueno, esto da el 100% porque hay un solo plato. La suma de hidratos y la de proteína. Muy bien. Y ya sería todo. Ahora, en la parte de la despensa, en la hoja de rebozo, o sea, en esta, muestra un inventario de los alimentos con las cantidades disponibles y necesarias. ¿Qué tendrás que hacer? Bueno, vamos a ello. En la columna C y D, las cantidades contienen textos que nos impedirá hacer operaciones. En la C y la D. Entonces, primero que hay que hacer, limpiar todo esto. En la que yo te había dado antes, los hice muy poquito, entonces no lo veíamos tanto. Aquí lo podemos hacer como todos tienen separados del número un espacio y después un carácter. Lo que pudiéramos hacer es lo siguiente. Copio toda esta información sin ordenarla ni nada. La pego en valores. Aquí inserto una columna entre ellas, entre esta primera. Le digo datos. Texto en columna, delimitar por el espacio. Entonces, bueno, aquí me activa muchas columnas a la derecha. Que me va a borrar esta información. Entonces vamos a ponerla más separado. Ahora sí, vuelvo a hacer lo mismo. O elimino también el encabezado que a la final que me está dando problemas. De finalizar. Y aquí separo entonces el número de la unidad. Esto ya está listo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Texto en columna, del espacio y separado.
Esto también lo elimino. Esto lo elimino todo para ahora venir y voy a copiar nada más los datos, no voy a copiar el encabezado. Porque el encabezado sufrió una modificación. Le digo botón derecho, pegados en valores. Si lo pegamos un segundo aquí al lado, ves que son 30, 15, 12, 5, 24, 10. Como no lo ordené, pues sigue respetando el mismo orden que traía. Y ya me quité todos los valores raros que no me permitían poder trabajar. Si lo dejaba de esta manera, no podía sumar con ellos ni agrupar datos de ningún tipo. Después la columna E sustituye el punto por la coma. Selecciono toda la columna y me voy a inicio, reemplazar el punto por una coma. Ahora sí, también puedo operar con ellos, porque ese punto le especifica a él unidades de 1000. Entonces, al no tener un formato, aquí es 0,30, esto es un formato, ves que yo le aplico un formato de número, un formato de moneda y no hace nada, porque el punto para él son los miles. Entonces, no tienes 4 caracteres para que sea 1000, 2000 o más de arriba, números más elevados, más altos. Entonces da un error en el formato. Entonces hay que trabajar con la coma. La coma sí define los decimales. Ahora en la celda G5, que creo que fue la que me dijiste que tenía no era la columna B, sino la A. Entonces, trabajar con los datos de la columna A, no la B. G5, aquí tenemos G5 para poner los alimentos. Bueno, para hacer una desplegable. Vamos a la barra de herramientas datos, validaciones de datos, permitir una lista que tiene un origen, paro aquí en origen y selecciono toda mi lista de alimentos. Listo, y hasta aquí toda la lista de alimentos. Vamos a ampliarla un poco para que el dato se vea. Ahora en la celda H5, justamente al lado, a la derecha, aplica la fórmula función necesaria para que a partir del texto de G5 realice una búsqueda en la misma hoja y devuelva la cantidad que hay en la despensa de cada alimento. Un momento, déjame traducir aquí. Vale, entonces lo que nos queremos traer es esta columna. A partir de alimentos nos queremos traer la cantidad de la despensa, que sería esta. Que sería la función buscar V. La selecciono y me voy aquí al asistente de funciones. El valor buscado va a ser el dato que coincida entre ambos. En mi tabla de búsqueda, por así decirlo, y en mi tabla de origen, que sería toda esta. Valor buscado, pues, es el dato que hay en G5, por eso selecciono G5. Como hice una lista de validación de datos, ese dato voy a ir cambiando y me va a ir devolviendo de manera dinámica pues el diferente resultado. La matriz o una tabla, pues es eso, toda una tabla, toda una matriz. La tengo que seleccionar completa siempre y cuando la primera columna, ¿okay? Acuérdate que las columnas son las letras, sea donde está este valor buscado, donde está este argumento de valor buscado. Y tantas columnas a la derecha, mientras me incluya el valor deseado. El valor deseado en nuestro caso es la cantidad que hay en la despensa. Y esa cantidad que hay en la despensa está en la columna número 4 de esta matriz que acabo de declarar. 1, 2, 3 y 4. Y ese es el siguiente argumento que voy a indicar aquí. Y el rango es falso, para que no me aproxime, sino busque exactamente el dato que yo quiero. Entonces ya creo el dinamismo de, a partir
de cualquier dato que yo seleccione de esta lista me va devolviendo las cantidades que hay en la despensa. Ahora nos piden en la I5 utiliza la fórmula condicional de si junto con la fórmula de consulta para mostrar si hay que comprar ese alimento. Si en la celda H5 es menor que la cantidad necesaria de la columna C, la cantidad para 4 personas, debe aparecer el texto hay que comprar. Si la cantidad que hay en H5 es igual o mayor a la cantidad necesaria de la columna C, debe aparecer un no. Okay, entonces vamos a hacer si hay que revisar si hay que comprar. En la celda I5 con una fórmula condicional de consulta para mostrar si hay que comprar alimento. Entonces, lo primero que nos dicen comparar es si lo que hay aquí es menor o igual, bueno, nos dice, aquí dice menor, o podemos empezar mayor o igual a todo lo que hay en la columna C. Entonces aquí tendríamos que abrir de nuevo un buscar V, traernos el valor buscado, de nuevo que es el alimento, y empiezo a declarar mi matriz desde esa tabla, desde la A, agrego tantas columnas a la derecha siempre y cuando incluya la de respuesta. En este caso queremos trabajar con la C. Lo puedo seleccionar hasta aquí o hasta aquí. Es indiferente, lo importante es que la incluya. Y pongo el número 3 porque 1, 2, 3. 3 columnas. Cierro paréntesis aquí, ya hice mi prueba lógica que si hay aquí es mayor que todo esto, entonces debo aparecer, si se cumple, la palabra no. Y en caso contrario, que va a ser que sea menor, hay que comprar. Y cierro el paréntesis. A ver. Este paréntesis aquí se me fue. Listo. Entonces, comprobamos. Cereales integrales. Esto es mayor que esto. Hay que comprarlo. Ya va. La cantidad necesaria de C debe aparecer que no. Si en la celda H5 es mayor que la cantidad necesaria, vale, tiene que aparecer que no, exacto. Y por ejemplo en agua, que es al revés, debería de decir hay que comprar. Perfecto, ya lo tenemos. Esto ya lo puedo borrar. Ahora, en la hoja presupuesto mensual, esta ya la podemos limitar también. Ya lo utilizamos de... Dice que en la columna F y N, las diferencias, y aquí ahora ya sí entiendo lo que querían decir. Calcula la diferencia para cada concepto del presupuesto, entre el presupuesto y el real. Aplica formato de monedas con decimales y valores negativos en rojo. Entonces, aquí la diferencia pues sería entre el presupuestado menos el real. F y N de los ingresos. Lo podemos alargar. No importa, aquí copio este formato y de este copio este. Quitarle los colores. Borro lo que hay aquí. Aquí igual la referencia de presupuestado menos el real. Y ahora esta y este rango de celdas que lo seleccioné con control, me voy a más formatos de número y le digo formato de moneda con 2 decimales y los negativos en rojo. La celda B15 aquí, calcula el total de ingresos reales. Calcula el total de ingresos reales.
de ingresos reales serían estos. Un momento. Entonces la suma solamente sería esto, los ingresos, estos ahorros total de ingresos reales, total de ingresos. En la E15, calcula la diferencia entre el presupuesto real, entre el presupuestado y el real. E15. Aquí sería la sumatoria también de todo esto. Como esto está aquí antes de este rango, pues lo que hice fue alargar, arrastrar hacia la izquierda para que me tomara ahora este rango. Y la diferencia pues es esta menos esta. Y aplico el mismo formato, que me voy aquí, más formatos de moneda, y aplico el negativo en rojo. En la F15, aquí, aplica formato de porcentaje con 2 decimales. Calcula el porcentaje de desviación entre el importe presupuestado y el importe real. Para hacerlo, toma el importe real menos el presupuestado. El importe real menos el presupuestado y divide el resultado entre el presupuestado. Lo encierro y lo divido entre el presupuestado. Me voy aquí a porcentaje con 2 decimales. En la C16 calcula el total de gastos presupuestados. Fijo. Gastos. Despensas es gastos. Entonces, sería la suma de todos los gastos presupuestados. Ahora puedo arrastrar porque aquí tengo los reales para que me sume todos los reales. Y aquí la diferencia, que sería este menos este, y me aplica el mismo formato. Todos tienen ese formato. Y ahora aquí sería lo mismo, que puedo alargar este también. Y con el mismo formato ya me lo trae. En la celda de 17, calcula la diferencia entre el presupuesto real, el presupuestado y el real. Salvi. No hace falta incluir los reales. Bueno, no nos piden los reales, pero ya lo hicimos. En la F, estamos en la 17. La D17 D.
la E17, la diferencia, entonces esto lo arrastro. Y en la F lo mismo. Muy bien. Suma de ahorros variables. Utilizando una fórmula, suma el total de gastos, los gastos son toda esta tabla, variables presupuestados, no hace falta incluir los reales. Entonces, aquí sería un sumar sí. ¿Qué quiere sumar? Primero, el rango donde está el criterio. ¿Okay? Entonces, el rango, el criterio es suma el total de los gastos, este es el total de los gastos, presupuestados, obviamente, variables. Entonces, el criterio está aquí en categoría. Perdón, el rango es aquí. Y el criterio, pues, es variable. ¿Y la suma cuál va a ser? Lo presupuestado. Y después con la misma, aplicar la misma, pero con los gastos fijos. De nuevo vamos aquí. Sumar punto sí. Donde está la categoría, en los gastos, ponemos fix, que son los fijos, y la suma de lo presupuestado. Y ya lo tenemos. Esto lo podemos poner en formato de moneda y ya está. Ahora, crea un gráfico circular con los gastos reales del presupuesto de cada concepto, de la I y la L. Ponle el nombre a partidas presupuestadas. Entonces, seleccionando así, podemos insertar un gráfico circular en 3D. Los circulares los tenemos aquí. Vamos a ponerlo por aquí para... Ay, tenemos que seleccionar desde aquí. Los datos que se deben son los reales. Okay. Me había tomado el presupuestado, son los reales, gráfico 3D y muestra la leyenda en la parte inferior. Ok, está listo. Y también nos pedían que, si mal no recuerdo, se mostraron los valores, la etiqueta de los datos. Entonces aquí está el 3D, podemos poner otro, el formato que quieras. Lo importante es que esté, podemos poner este, ponemos un poco más grande y la leyenda la activamos aquí, pero que esté en la parte inferior. Si no se ven tantos los datos, pues esta etiqueta de datos le decimos que esté aquí, no se nota tanto, ajustar tampoco, este está en porcentajes. Pero que se vea mejor. Y la leyenda, entonces la volvemos a poner aquí en el inferior. Listo. Esto lo borramos. Y ahora nos vamos a la siguiente hoja de cálculo, que es la de hipoteca. Y aquí nos pedían los subtotales. Calcula los subtotales. Primero, creando una agrupación por años que nos dé la suma de las cuotas, los intereses y la amortización. Cuotas, intereses y amortización. Y lo tenemos por año. Este es bastante parecido al que había inventado. Pero años lo había puesto en la A. Entonces aquí vamos a ver una pequeña diferencia. Seleccionamos toda la columna, nos vamos a datos. A la final del todo, a la derecha están los subtotales. Le voy a decir, cambia para cada año, no mes. Fíjate que aquí nos pone como el primero mes, que es el primer campo, la primera columna que él se encuentra. Entonces aquí le debemos que decir para cada año. Y quiero ver pues, las cuotas, los intereses y la amortización. El capital pendiente lo quitamos porque no nos están pidiendo. Le damos a aceptar.
Entonces aquí nos los divide por año, están ordenados según sus meses y nos ponen las cantidades. Entonces nos vamos al segundo bloque de agrupado para tener ahora este dato así, y nos vamos a la barra de inicio y la especial, seleccionar solamente las celdas visibles, las copio y las voy a pegar aquí abajo en valores. Este último lo elimino. Este, como habíamos visto también, le voy a dar reemplazar, le voy a decir que donde diga total y un espacio me lo reemplace por nada, para cuando ahora me vaya a graficar no me quede ese dato así tan largo. Y en el gráfico me dice, en el anterior, perdón, me faltó cambiarle el nombre al gráfico. Déjame que vuelvo. Decía partidas presupuestadas. Aquí se cambia el nombre. Okay, aquí también nos está pidiendo un nombre de gráfico, por eso me acordé. Y aquí nos están pidiendo, entonces en el gráfico 2, un nombre, los datos deben representar la evolución de la hipoteca y que hable el diagrama de puntos y líneas. Entonces tienen que las cuotas, solamente las cuotas. Por ejemplo, todo esto lo podemos eliminar. Todo esto y todo esto. Podemos unir estos datos para que sea una única tablita. Y ahora selecciono, y estos son en euros, vamos a representarlo en euros. Selecciono nuevamente, insertar un gráfico de línea. Si no lo logro encontrar, pues voy aquí a más gráficos y ves de línea con puntos. Se puede activar directamente este, y como me decían por ahí que tendrían que color azul, pues selecciono ya este. Para que no se nos vuelva a olvidar la hipoteca, la evolución de la hipoteca del 2010 al 2025. Eso es lo primero que voy a renombrar aquí. Los datos se deben representar la evolución de las cuotas de la hipoteca. Efectivamente, trabajamos con las cuotas. Diagrama de puntos y líneas que muestra la evolución de los ingresos. Ten en cuenta que quizás tendrás que configurar la serie de datos y dar formato a la línea y a los puntos poniendo de color azul. Pues no hay que hacer mucho más. Esto es todo. Si hubiese seleccionado pues otro color, tendrías que entrar aquí a la configuración de los puntos. Cambiarle a color azul. ¿Ok? Y no sé, pues ponerle aquí, esta es la línea y estos son los marcadores. La línea, déjame volverla a poner roja, por ejemplo. Roja no, verde o lila. Y los marcadores aquí, que son los punticos, entonces aquí sí los pondré azules. Le puedes poner el ancho, que sea más grande. El tipo de compuesto, el tipo de guión, bueno, puedes hacer muchas modificaciones. Aquí están los puntos. Ya tenemos todo lo del gráfico 2. Ya por último vamos entonces a la macro, que aquí vuelve a ver, parte 2, trabajarás en las hojas menú semanal. Y después más adelante nos dicen que hay que trabajar en la hoja rebus. Vale, entonces parándonos aquí en la hoja de menú semanal, nos piden el color, que yo cuando seleccione un rango de celdas se me ponga el color azul oscuro, rayado y los bordes. Entonces nos vamos a datos, barra de herramientas vista, a la derecha del todo están las macros y empezamos a grabar macro. La macro nos dice que se debe llamar macro menú, en mayúscula todo, macro menú, y que se tiene que activar cuando primamos control más mayúscula más K. Entonces activamos con la mayúscula y la K. En este libro obviamente que se guarde sin descripción. Entonces aquí ya se está grabando. Como todo es formato de celda, pues nos vamos directamente aquí y le decimos que el texto sea de color azul oscuro. Poner este azul y que esté tachado.
los bordes exteriores de color gris oscuro grueso. El borde, este es el más grueso que hay, gris oscuro, los bordes. Y añadir bordes diagonales de color gris oscuro si es posible. Entonces lo ponemos en un lineado más delgado para que se note, igualmente gris oscuro o otro color de gris. Bueno, no hay mucha diferencia. Le doy a aceptar. Y ya estaría. Detengo aquí la macro. La puedo detener aquí abajo. La puedo detener de nuevo en la barra vista. Ahí. Le digo detener grabación. O sea, ahora voy a borrar esto. Cada vez que yo selecciono una celda, control mayúscula K, ella se me activa todo lo que acabamos de hacer. Ay. Aquí está. Control Shift y K. Control Shift y K. Y ya estaría. Esto es todo. Bueno, espero que estés bien. Adiós.